¿Qué tal, expertos? Gente de la refrigeración y la climatización, nuevamente por Tecniespacio Podcast. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿El R22 realmente tiene sustituto? Es un tema interesante que se ha venido manejando desde hace ya bastante tiempo y pudiésemos hacer un análisis partiendo desde el origen mismo del R22, pasando un poco por todo lo relacionado con lo que ha sido su aplicación durante el tiempo, refrigerante que está próximo a cumplir unos 100 años. Creo que estamos a 12 años, sí, más o menos 12 años de que pueda cumplir el R22 su 100 añitos. Aunque todo indica que no tiende a llegar hasta allá, solamente creo que en nuestros países, aquí en Sudamérica, todavía tenemos como esa dependencia del R22, no solamente a nivel de equipo, sino también a nivel técnico. Pero en general, justamente ese es el tema de hoy. ¿Realmente habrá un sustituto? No se lo vayan a perder y quedo atento a sus comentarios, por cierto. I'm selfish. Do you understand? I'm desperate to hold your hand. El R22, Losing que es un myself refrigerante again. halogenado, su origen data de 1935, donde sale el primer HCFC. Son años más, años menos. En 1930 había surgido el R12 como la alternativa ideal, entre comillas, a todo lo que eran los refrigerantes de aquel entonces, que eran o eran tóxicos o totalmente inflamables. Ahora el R12 surge como la alternativa no tóxica y no inflamable. Un par de años después surge el R22, que es el primer HCFC que se conoce, también con las mismas características. Ese refrigerante estaba casi que exclusivamente para uso de aires acondicionados, o sea, sistema de climatización. Cuando hablo de climatización, hablo de bomba de calor y aire acondicionado, evidentemente. Uno de los refrigerantes más versátiles, eh, de verdad que su manejo, bajas presiones o presiones medias en tal caso, además de que su aplicación era muy, pero muy sencilla. Esto lo hizo el refrigerante predilecto para todas las marcas de refrigeración o aire acondicionado para diseñar su sistema. Recuérdense que el refrigerante es la base de diseño de todo sistema de refrigeración o climatización. Sí, aquí siempre ha habido la confusión y personas que parecen creer que la base de diseño es el compresor y al compresor se le adicionan otros componentes y luego se le echa cualquier gas refrigerante. La cosa no va por ahí. Primero se toma como base el refrigerante porque es el que va a absorber o liberar el calor. Entonces, una vez que tienes ese diseño con ese refrigerante, se desarrollan el resto de los componentes, o sea, compresores, evaporadores, condensadores y elementos de expansión. Y los componentes, como quien dice, los misceláneos, o sea, motores de ventilador, turbinas, aspas, capacitores, pare usted de contar. Más o menos así es que funciona el tema de el diseño de un sistema de refrigeración o de climatización. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que a partir de 1987 hay un vuelco total de lo que era la refrigeración como la conocíamos, no solamente por el tema ambiental, sino también por un conjunto de regulaciones internacionales en cuanto a la eficiencia energética. Esto limitó el mercado del R22, sobre todo a nivel europeo y norteamericano, por decirlo de algún modo. En los Estados Unidos hubo una movida interesante que comenzaron a desarrollar equipos de R410A como el sustituto inmediato del R22. En Europa comenzaron a utilizarse toda la gama de refrigerantes alternativos al R22 hasta que la legislación europea terminó por sepultar el R22 del territorio eh, Schengen, creo que es el nombre, ¿no? De ahí se sacó por completo el R22, no solamente el R22, sino
otros refrigerantes como el 404, etc. Antes de eso, evidentemente, el 12, el 11, y para ustedes contar. Sin embargo, en Sudamérica nosotros creo que somos zona 5, seguimos utilizando el R22. A pesar de todas las regulaciones, a pesar de todo ese movimiento que se ha gestado desde el año, por lo menos en el caso venezolano, el año 2000 al 2006, hubo un primer periplo, 2006-2012, 2012-2018, y actualmente que estamos nuevamente montados en la cresta de la ola, al menos sensibilizando en el uso de esta sustancia, ¿ok? Porque es una de las pocas sustancias que aún sobrevivieron de aquella remoción total de refrigerantes capaces de destruir el ozono. Ahora bien, el gran debate es cuál es el refrigerante sustituto o alternativo. ¿Okay? Repito, yo considero que el término sustituto no calza con ningún refrigerante, ojo, no solamente con el R22, sino con ninguno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un análisis, nosotros quitamos R22 y metemos 422D, hay una pérdida. Entonces, al haber una pérdida significa que ese refrigerante no es sustituto, simplemente es una alternativa. Una alternativa para no utilizar R22. Lo mismo pasa con 417A, lo mismo pasa con todos estos refrigerantes que se han vendido como sustitutos directos del R22. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Bueno, lo decía al comienzo, señores, la base de diseño es el refrigerante. Al cambiar de refrigerante, ninguno de los componentes está adaptado para trabajar con el nuevo refrigerante. Entonces, siempre va a haber una pérdida. Lo mismo ocurre con la que para mí es la mejor alternativa, que es la reconversión. ¿De qué se trata la reconversión? Cuando yo saco R22 y agrego una sustancia, un hidrocarburo en este caso, que es el R290. ¿Por qué es reconversión? Porque yo tengo que adaptar todo el sistema a las nuevas condiciones. Tengo que adaptarlo por norma ATEX, es decir, antiexplosión. Entonces, esa reconversión para mí es de lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque el resto de las alternativas, si bien es cierto que no contienen cloro, todos tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy superior al R22. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si le sumamos las características de potencial de calentamiento atmosférico superior de cada uno de estos sustitutos, le sumamos el hecho de que son menos eficientes, entonces tenemos una doble contaminación. Tenemos una contaminación directa y una contaminación indirecta por consumo energético. Entonces realmente no estamos cumpliendo con el objetivo, aunque de verdad les digo que esas alternativas son perfectamente válidas para no continuar utilizando el R22 y dejar esa dependencia. De verdad, lo que hay es que hacer una selección como más fina, por decirlo de algún modo. Y esto evidentemente nos lleva a otros terrenos porque lógicamente los vendedores no han importado las mejores alternativas simplemente porque son un poco más costosas. Y nosotros todavía estamos en ese tránsito de o utilizamos lo mejor o utilizamos lo más barato. Todavía no hemos cruzado esa frontera, o no todos realmente. Entonces, en ese orden de ideas, sigue siendo el R22 uno de los refrigerantes más utilizados en nuestros países. De hecho, veíamos unos datos interesantísimos relacionados justamente con eso. Los números de importación del R22 siguen siendo escandalosos, por decirlo menos. Entonces, de ahí surge la idea de realizar los cursos de buenas prácticas para sensibilizar a los técnicos y aprender, entre otras cosas, la reutilización de los refrigerantes recuperados. Gracias a Dios, en los últimos meses se ha venido aumentando la demanda de recuperadoras de gases refrigerantes. Se está trabajando también en centros de acopio para la regeneración de los mismos. Creo que vamos en una dirección al menos diferente a la que teníamos hasta el año pasado. Ahora, la idea aquí es entender lo siguiente. Dentro del sistema de refrigeración que esté perfectamente estanco, que siempre se le haga su mantenimiento, etc., el R22 no es contaminante.
ahí dentro de ese sistema no va a contaminar y de paso va a cumplir su función, que es la de remover calor en el caso de nuestros países o aportar calor en el caso de los países con climas templados. Ahora, el problema está cuando el equipo ya está deteriorado, que lo ideal sería la sustitución del equipo, pero todos conocemos nuestras realidades económicas. Entonces, en ese punto, lo ideal sería la recuperación de esta sustancia agotadora del ozono y la aplicación de un refrigerante que tuviese unas características al menos no contaminantes del ozono y que cumpliese con ciertos parámetros. Para ello tenemos que entender que no solamente es cambiar el refrigerante, y aquí tenemos que sacar de una vez de lado el tema del lubricante. En tal caso, si vas a hacer la sustitución por 422, 417, lo que pudieses es colocar a lo mejor un lubricante semisintético, más dejar esa idea de que el refrigerante con el lubricante y tal, que eso es un tema que tocaremos después. Entonces, tenemos que buscar adaptar este refrigerante a las nuevas condiciones, siempre buscando cuál es el elemento de expansión más apropiado, si el mismo ventilador te funciona, si las características de este nuevo refrigerante se adaptan a las condiciones de instalación, porque de repente si utilizamos, qué sé yo, 407C, la cosa cambia un poco, o si lo hacemos con 422D, o de repente si tenemos problemas ya de arranque del compresor, lo ideal sería el 417A, o sea, todo eso es una cuestión de análisis técnico y análisis que debemos hacer nosotros antes de hacer la sustitución. Lo otro es si se consigue o no, o sea, si es comercial ese refrigerante dentro de nuestros países, porque eso es otro tema que debemos nosotros tomar en consideración. O sea, si ese refrigerante no es comercial en nuestros países, realmente no tiene gracia, o en la ciudad donde estemos, entonces de repente conseguimos un 417 y lo vamos a colocar y tal, y de repente no hay más en la zona porque eso fue una bombona que alguien te vendió o te regaló otra ciudad. Ahí no tiene gracia, como el tema del 422A. Un amigo que hizo la sustitución de 22 por 422A y resulta ser que después no había 422A en la zona. Entonces, esos son temas que son dignos de analizar. Además, también deberíamos hacer un estudio sobre el glide o el deslizamiento, porque un refrigerante con alto glide es un problema. Una pequeña fuga se descompensa la mezcla y la mayoría de nosotros lamentablemente ventea ese refrigerante a la atmósfera y al ser con potencial de calentamiento atmosférico superior al del R22, entonces cambiamos un problema por otro. O sea, a veces hasta lo empeoramos. ¿Ok? En fin, el R22 es un mal que nos va a acompañar durante un tiempo. Ya en otros países se le puso fecha, se le puso finiquito. Sin embargo, en los nuestros todavía seguimos cojeando esa pierna, por decirlo menos. Y creo que vamos a continuar con él un rato hasta que seamos nosotros los que tomemos la decisión. Sin embargo, ya la amplia gama de aplicación del R22 y el problema de la falta de sustitutos ha hecho que tengamos esta R22 dependencia. Disculpen el trabalengua. Seguimos con esta R22 dependencia. Hay técnicos que de verdad que no quieren saber más nada de otro refrigerante que no sea ese, o ese o el 134A. O sea, usan el 22 casi que para todo, pero cuando se le complica la cosa con el 22, entonces le meten 134A. De hecho, en estos días hubo un debate interesante si podía sustituirse el 22 por el 410 por 22, y lo sorprendente es que hubo personas que alegaban que sí, y no solamente eso, sino que tenían muchísimos años haciéndolo y que quedaba hasta mejor el equipo de 410. O sea, ni siquiera se han dedicado a ver los números pequeños o las cifras pequeñas donde o podemos observar que las condiciones o hasta las dimensiones de los equipos son distintas, o sea, la dimensión de condensador, evaporador, etcétera, entre el R22 y el 410A. Entonces, creo que es interesante el tema de la reconversión de R22 a R290, que es un tema que ya tiene muchísimos años. Se ha venido haciendo en otros países. Tiene sus características, tiene sus ventajas, y es unas ventajas que posteriormente la analizaremos, pero requiere de formación, capacitación
y certificación. O sea, no lo podemos hacer de buenas a primeras, no podemos hacer a la ligera. Lo ideal es primero saber cómo hacerlo porque tiene que estar en ciertas condiciones. Hay una limitación hasta de carga. Entonces, una vez que nosotros entendamos cómo funciona eso, entonces ahí sí podemos comenzar a hacer esa reconversión. De hecho, aquí en Venezuela vi hasta un chiller que hizo la reconversión el ingeniero Edgar Oropesa de R22 a R290. O sea, que no solo funciona, sino que funciona para varias aplicaciones. Y ya a nivel internacional, ya se está manejando el hidrocarburo como la alternativa. De hecho, se están debatiendo hoy la industria entre los refrigerantes A2L, donde se incorpora la hidrofluorolefina como parte de la base de construcción de ese nuevo refrigerante, y o utilizar hidrocarburos. Hidrocarburos va ganando como 6-0 en el minuto 87, pero seguimos en este debate, porque creo que el tema del no traslado directamente hacia los hidrocarburos tiene que ver más con un problema comercial que otra cosa, porque los hidrocarburos no solamente son seguros, porque tienen más de 100 años, o sea, utilizando ese hidrocarburo como refrigerante, sino que consumen menos energía y de paso no son contaminantes, además que se disipan en la atmósfera de manera inmediata. Entonces, repito, la sustitución del R22 por otro refrigerante tiene que ser muy consciente. Tenemos que tener conciencia plena de lo que estamos haciendo porque pudiésemos estar generando más problemas que soluciones. Y el manejo del R22 tiene que ser, mira, perfecto, diría yo. O sea, no podemos seguir utilizando ese refrigerante para limpiar sistemas, para ventilarlo a la atmósfera como nos da la gana, etc. Ya está más que descrito las formas y las maneras de hasta reutilizar ese refrigerante. Así que lo dejo en sus manos y esto, señores, ustedes lo saben, que se llama Tecnopaso.